Vamos a empezar con Florencia Varela Gadea. Florencia Varela es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica de Uruguay y doctora en Filosofía por el área de Estética y Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca. Actualmente vive y trabaja en Montevideo como docente investigadora y directora de la licenciatura de Artes Visuales, donde también formó parte del equipo fundador de la Universidad Católica del Uruguay. Se ha desempeñado en el área de la investigación con estética contemporánea, estudiando especialmente las creaciones autobiográficas y las estéticas mediáticas del usuario. Ha colaborado con revistas del área de la Revista de Humanidades de la Universidad Andrés Bello, Revista Tras Dos del Museo de Bellas Artes de Santander, entre otras publicaciones locales. Además, ha trabajado en otros proyectos de fomento artístico con Troca Arte, la primera subasta de arte sin dinero en el país. Y hoy está aquí y nos va a deleitar con su ponencia titulada Ritmos de lo cotidiano, el espacio doméstico en la obra de Sila Leutenga. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta iniciativa. La verdad es que sí, que lo estábamos disfrutando. Yo a veces los horarios acá son como distintos, entonces trato de conectarme y estar conectada y tratar de seguir el congreso. Pero bueno, gracias también a Antonio y a toda la organización por darme también esta oportunidad de participar. La verdad que estoy súper contenta. Y bueno, y yo lo que les quería acercar es algunas cosas que están relacionadas con mi tesis doctoral, que fue hace mucho tiempo, pero parece que fue ayer, bueno, tampoco fue hace tanto, y que, bueno, Antonio fue mi tutor y que me marcó un poco, lógicamente, como debe ser, todo lo que me gusta ver y pensar, y bueno, y entonces, pero sin embargo de esto que les voy a compartir, hay alguna cosa que estoy pensando ahora medio nueva, así que voy a arriesgarme a compartirlo y que ustedes me digan lo que me tengan que decir ahora o después, porque me interesa para ver si es algo que no cuadra o qué. Así que yo igual les quería compartir, si bien, bueno, voy a decir, va a ser breve, pero sí que les quería compartir algunas imágenes, y después también capaz que algún video, porque si no, no se entiende mucho de lo que voy a decir. Perdón, es que voy a tener que dejarlo así porque necesito también la hoja para guiarme, pero bueno, ahí ven un PPT, ¿verdad? Bien. La obra en la que lo que yo voy a comentar aquí es la obra de Cila Leutenegger, que es una artista suiza, que es videoartista fundamentalmente, si bien todo lo que tiene que ver con un poco lo que es el cine expandido, ¿no? O sea, utiliza como, bueno, esto viene de imágenes híbridas, porque en realidad, o estéticas híbridas, porque en realidad ella hace proyecciones, como, bueno, instalaciones donde genera cosas, ¿no? Y un poco es lo que pueden ver en algunas cosas que voy a mostrar. En su obra, El mobiliario doméstico, El ritmo cotidiano y Las naturalezas muertas son parte de esta poesía de la vida cotidiana y suelen ser los protagonistas de su obra, pero también los protagonistas de otras obras que, como ustedes ya conocerán, que me parece que, por razones obvias, tomó como más relevancia en estos tiempos en que hemos estado desde la domesticidad más que nunca. Así que no sé, como que hubo cosas que también me parece que venía pensando, que me parece que está bueno compartir, que estas propuestas artísticas nos pueden ofrecer. Por lo tanto, la ponencia tiene que ver con eso, ¿no? Se llama Ritmos de lo cotidiano, el espacio doméstico en la obra de Cila Leutenegger. Lo de ritmos cotidianos, ahora van a ver un poco, ayer escuchaba la conferencia de Pereira y pensaba, bueno, esto es un poco también lo que pasa en esta obra, ¿no? Que el tiempo es como algo muy, muy fundamental un poco para lo que quiero expresar. Me parece que en un momento en que distintas circunstancias de la actualidad han derivado en una opulencia de imágenes, como un poco se planteaba ayer, de la vida diaria, de la memoria, de lo personal,
generando una idea de lo doméstico particularmente intensa, y esta es un poco la clave del tema, ¿no? Me propongo como objetivo reflexionar sobre la posibilidad de que estas otras versiones que nos llegan desde el arte puedan ayudarnos a pensar, a repensar la domesticidad. El foco del análisis es entonces lo doméstico en la propuesta de esta artista, por supuesto en diálogo con otras propuestas paradigmáticas, ¿no?, de la práctica artística. Y bueno, la hipótesis central sería, o una de las ideas centrales, sería plantear un poco, bueno, que lo doméstico hoy opera capaz que en un doble sentido, que es capaz de hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos cuando vemos en la pandemia, ¿no?, surgieron muchas cosas, obras artísticas de todos los tiempos, donde, bueno, cómo el arte nos había enseñado a vivir, ¿no?, nuestra vida y a pensarla. Creo que eso es importante, y también hay una idea de que, bueno, cómo también nos restituye la realidad, ¿no? Y esto es lo que me parece importante. En el trabajo artístico de Cila Leutenegger, entonces, estos elementos, como bueno, el mobiliario doméstico, el ritmo cotidiano, las naturalezas muertas, entre otras cosas, el autorretrato, son con frecuencia los protagonistas y funcionan como parte de su poética de la vida cotidiana. En la instalación esta que están viendo, que se llama L'Ouest au l'Est, perdón la pronunciación, es un poco de este a oeste, ¿no?, o de oeste a este, llevada a cabo en la abadía de Belelay, de la comuna suiza de Saint-Kurt. Es una excusa, ¿no?, esta instalación. Ella tiene su obra, tiene como muchas piezas que podrían encajar en esto, pero bueno, particularmente esta es reciente. La artista Cila Leutenegger incluye, entre otras cosas, 2 pianos de su mobiliario familiar conectados a pequeños paneles en el techo que los hace sonar azarosamente de acuerdo con el movimiento y la intensidad del sol. Uno suena en la mañana, cuando el sol sale por el este, y el otro en la tarde, al ponerse el sol por el oeste. Al mediodía suenan juntos en una melodía aleatoria. Todas las conexiones que quieran encontrar aquí con los que son los inspiradores del videoarte, por supuesto que creo que están presentes. Además, la intervención cuenta con varias superficies en acero reflectante, con impresiones en monocromo de vistosas sandías, floreros, una vela con una llama proyectada, y ahí es donde ella, es esto, ¿no?, del videoarte como con otras piezas. Es la vela y ella proyecta la llama que se mueve a causa de un viento que obviamente no está allí, sino que es parte del video. Y algunos dibujos en el collage. El espacio entonces sagrado y eterno que evoca la arquitectura barroca de esta abadía contrasta con estos elementos tal vez más profanos y perecederos que son los protagonistas de la instalación. Los elementos presentes, y ya estos elementos presentes pueden analizarse como comunes al trabajo en general, a la vez que obviamente me parece que en otras propuestas actuales también están presentes. No obstante, considero importante evocar algunas otras experiencias artísticas conceptuadas como paradigmáticas en la historia de la representación de lo doméstico. Y aquí me van a disculpar, pero voy a hacer algo que tal vez es un poco no sé, arriesgado, pero bueno, me refiero a la pintura de género de la Holanda del siglo XVII, por un lado, y por supuesto a las propuestas artísticas de los últimos 30 años del siglo XX, de la mano, por ejemplo, de artistas como, bueno, Martha Rosler, Linda Benglis, Vita Conchi, ¿no?, videoartistas que ya son, son un poco los padres del videoarte y de lo que es el arte de posvanguardia. Lo que me interesa aportar como hilo conector entre artistas de épocas tan distantes son 2 ejes de reflexión. El primero es que, como explica Todorov, cuyas investigaciones son centrales para este análisis, en todos los casos la vida cotidiana no se presenta como un terreno neutro, sino que constituirá, por lo general, en distintas declaraciones que van, a grandes rasgos, desde la denuncia al elogio. Y el segundo, también desde la perspectiva de este autor, me parece que, bueno, resulta interesante pensar en qué medida la representación artística de la vida cotidiana hoy adquiere relevancia en tanto brinda la posibilidad de resemantización de la experiencia que de aquella tenemos. Esta resemantización de la experiencia cotidiana no es, por supuesto, un objetivo nuevo. Bajo el lema Arte y Vida, los distintos movimientos surgidos a partir de la década del 60 se abocaron a los elementos y prácticas de la vida cotidiana con múltiples objetivos, consolidando así la utilización de lo doméstico como materia artística, ¿no? Entonces, bueno, sus objetivos van desde, obviamente,
proclamar o fortalecer las identidades más subjetivas, ¿no? De los grupos menores, o de los grupos como por ejemplo las feministas, los grupos étnicos, ¿no? Los gays, bueno, un poco han trabajado un poco desde lo personal, o el combate a la reificación de la vida cotidiana, como en el caso de los artistas fluxus. Este gesto, lo que me interesa es que esta idea de que, bueno, este gesto artístico hacia lo banal, lo cotidiano, lo doméstico, opera como una resemantización que tiene el propósito de valorización de una capa de la realidad, con frecuencia no interrogada y naturalmente aceptada. Esto es una idea como de distintos artistas. Por lo tanto, bueno, si bien la presencia de lo doméstico tampoco es solo patrimonio de estos momentos artísticos que mencioné, em, es importante pensar que, bueno, que su irrupción de forma definida y extendida se da ciertamente en lo que es estas obras de la Holanda del siglo XVII. Bueno, me gustaba decirles ahora un poco esta frase de Todorov, cuando expresa que como en una de las salas, de pronto, en lugar de grandes cuadros que representan a personajes históricos, mitológicos o religiosos, aparecen imágenes de madres despojando a un niño, sastres trabajando, chicas leyendo cartas o tocando el clavicordio. Algunos de estos elementos, como las cartas, los elementos musicales o los oficios de estos, ¿no? de menores o de tejer, son recurrentes en la obra de Etzila Leutenegger. Y por eso me parece que, si bien, lógicamente, el sentido simbólico que puede tener en estos autores de la Holanda del siglo XVII no es el mismo que puede tener en el caso de Etzila Leutenegger. Por ejemplo, si está leyendo una carta, evoca a leer una carta de un pretendiente. Bueno, en el caso de Etzila no tiene este sentido, pero sí que el análisis profundo que hace Todorov bueno, de qué lugar tiene esta representación en pensar lo que es la realidad, sí que me parece que puede servir y ser útil para analizar hoy la presencia de lo doméstico en el arte. No cabe duda, dice Todorov, cuando ve todo esto, que estamos en la Holanda del siglo XVII, ¿no? Si bien no será la primera vez que aparezca lo cotidiano en la historia de la representación, la envergadura que este movimiento tomó hará que se considere un punto importante que se llega a llamar, bueno, pintura de género. Y entonces lo importante es que aquí, bueno, las jerarquías tradicionales, como el reino de Dios y las figuras humanas en los primeros órdenes de importancia, empiezan a ser sustituidas por los espacios interiores y las actividades domésticas de la vida mundana y los elementos banales y perecederos de las naturalezas muertas. Entonces aquí también encontramos como figuras que son recurrentes en algunas obras, en algunas propuestas artísticas que vemos hoy, por supuesto, en la de Etzila Leutenegger. ¿Qué papel jugó la pintura de lo cotidiano representando con un realismo tan agudo en las sociedades de la época? Y Todorov dice, bueno, no hay duda, sacar a la luz la belleza de las cosas banales, enseñarnos a ver la perfección de las esencias en la realidad inmediata que nos rodea. Me parece importante retener esto porque es un poco, va a contrastar con lo que en realidad pasa hoy de la idea que nos estamos generando de la vida cotidiana. Pero bueno, ahora voy a volver. En el caso de las obras de la segunda mitad del siglo XX, por otra parte, bueno, ya sabemos que hay una utilización de lo doméstico más crítica, ¿no? En muchas de estas acciones artísticas ponen el acento en la práctica cotidiana con el objetivo de transformarla y devolver la emancipación al individuo. La conceptualización entonces de lo doméstico en estas propuestas artísticas de la segunda mitad del siglo XX, adquirirá una idea vinculada a la reivindicación, ¿no? Es como distinto de lo que pasaría en esta Holanda. Desde la perspectiva de Todorov, entonces, lo doméstico en el arte contribuye a la comprensión y valoración de una capa de la realidad distinta, a la que no solemos interrogar. Constituye un aporte estético a la conceptualización que tenemos de nuestra vida cotidiana y por consiguiente de nosotros mismos. En la actualidad, el elemento doméstico como recurso estético tiene una legitimación indiscutida. Los espacios domésticos y elementos autobiográficos, la poética del yo, la vida cotidiana,
las evocaciones de lo amateur o la presencia de los elementos banales son lo que vemos con frecuencia en algunas propuestas artísticas específicas. Ya en el caso de Cila Leutenegger, ya cuando ella inicia a finales de los años 90 su trabajo, bueno, ya algunos críticos ya comentan que, como por ejemplo, bueno, mismo cuando ella expone en Suiza, ya comentan que hay una vuelta del arte hacia los sectores privados como una tendencia que empieza a cobrar cada vez más fuerza en distintos artistas locales, en ese caso de Zúrich, pero bueno, claramente lo vemos, ¿no? En otros lugares. Volviendo un poco a esta instalación, entonces me interesa plantear que podría darse aquí, en el caso de Cila Leutenegger, eso que para Todorov es un elogio de lo cotidiano, ¿no? Las notas de los pianos de la Abadie de Bellelay tienen reminiscencias directas con su infancia, al recordar los juegos de su madre al piano, por supuesto de forma más amateur. Aquí también está, ¿no? Esto no es lo especializado, sino que es la persona amateur la que está siendo un poco evocada, constituyen los sonidos del pasado, pero las conexiones de las notas musicales con la infancia de Chila, si bien no son un hecho evidente, sin embargo, bueno, sobrevuela en la presencia de los pianos, ya que son pianos antiguos, no son pianos demasiado caros, y emiten sonidos de una pianista amateur. La biografía del artista se superpone siempre en cierta medida con las instancias propias de la obra, a través de esta presencia del mobiliario familiar, que es un recurso bastante recurrente. Aparecen también espejos, sillas, bancos, cartas, retratos, ¿no? Películas, todos parte de lo que de su entorno doméstico o de su memoria. De alguna manera, reconocemos en estos mobiliarios que tienen uso y que son de distintas épocas, ¿no? Lo que uno suele tener en su casa, reconocemos esta idea de lo doméstico. Son todos elementos desplazados del ámbito familiar hacia la galería o el lugar en el que se expone, con la única finalidad de no ser un objeto cualquiera, de ser objetos con una identidad propia, con uso, y convertirse en puentes que conectan al espectador con la memoria como concepto, ¿no? Como experiencia. Aquí lo doméstico está como en fragmentos, ¿no? No logro un relato de la vida ni de lo doméstico que se me presenta completo, sino son como, bueno, fragmentos que evocan y producen entonces un efecto que trastoca, como diría Miekeval, trastoca las narraciones lineales y ficticias de nuestras experiencias. Y un poco ahí ya empezamos a ver cómo se restituye a lo que es la vida cotidiana su ser propio, que a veces es como errante, ¿no? Si pensamos, no hay una... Yo de mi día puedo saber los hitos, pero de lo rutinario tal vez lo hago de una manera más automática, que cuando lo recuerdo está como más fragmentado. En tiempos en que el presente está plagado de dificultades políticas y sociales, escribe Miekeval, los actos de memoria se vuelven indispensables para la supervivencia psíquica y permiten una intimidad reconfortante en la que refugiarse. En este sentido, Val contrapone el ritmo ralentizado del arte y la particular antimonumentalidad del trabajo con lo doméstico al bombardeo diario de imágenes fugaces. Me parece que ahí también hay algo que opera en esto de restituirnos un poco, bueno, ¿cómo es esto de lo cotidiano? Por otro lado, la relación de la persona con el mobiliario, ¿no? Es un tema que investiga Chila desde hace tiempo, algo similar que ocurre con la vestimenta. Ella, ¿no? Dice, ambos tipos de objetos condicionan en mayor o menor medida nuestras acciones, pero también nuestra identidad. Por esta razón, los objetos son representados con dibujos murales, proyecciones, trasladados por la artista desde su casa, además de pianos, como ya decía, también con frecuencia hay otras cosas como icónicas, como de la cultura, ¿no? Como sillas, espejos antiguos, tiene distintas, voy a pasar un poco acá lo que les estaba mostrando del PPT, bueno, porque no les he mostrado nada, pero esta era la otra instalación, estos son elementos recurrentes, tiene una
una obra que es, se llama, bueno, Apartamento, pero bueno, que es una instalación que ella va haciendo en distintos momentos y la reedita, y donde aparecen, bueno, los distintos lugares de la casa, ¿no? Living room, kitchen. Entonces, ella lo hace con dibujos, pero también alterna proyecciones. Ya desde el año 2004 empezó a hacer esto que ella llama las videoarquitecturas. Bueno, es un repertorio de espacios domésticos. eh, y, por ejemplo, en el caso de Living Room, nosotros vemos la imagen proyectada de un living y escuchamos sonidos de la cocina, de que alguien está en la cocina, no lo vemos, pero bueno, evidentemente que son sonidos de nuestra domesticidad. Eh, Me parece que desde este punto de vista, ¿no? De que plantea Todorov, él plantea, bueno, que en la pintura de género las representaciones vinculadas al hogar tienen que ver con los valores morales en aquella época, propios de una sociedad calvinista de la época. Eh, por ejemplo, los quehaceres del hogar se relacionan con las virtudes, mientras que las bebidas alcohólicas, los instrumentos musicales, las frutas afrodisíacas, algunos animales, en algunos casos podrían estar vinculados a los desvíos, ¿no? O a los disfrute como de los placeres de la vida. Desde este punto de vista, lo doméstico en la propuesta de Chila puede ser analizado más desde esta perspectiva, tanto en lo que refiere a los elogios como a los placeres furtivos, que con la denuncia presente en las obras de este otro momento donde lo doméstico tomó mucha presencia, que es en estas obras de la segunda mitad del siglo XX. Si bien, y esto es importante porque en lo que es el videoarte específicamente y el trabajo con lo doméstico, primero que el trabajo con lo personal y los espacios íntimos y los espacios domésticos tiene como mucha presencia en el videoarte. Y por otro lado, que además en lo que son las artistas mujeres, feministas o no, también el videoarte fue un dispositivo y un recurso importante en lo que fue su trabajo artístico. Entonces, bueno, en el trabajo de Chila Leutenegger, de alguna manera, esto converge. O sea, hay una presencia para mí de lo que es incluso ella lo expresa, ¿no? O lo evoca de alguna manera, de lo que es la semántica del videoarte en su trabajo. Pero, sin embargo, no está esa denuncia de manera, no cristaliza, nunca, si bien ella se cuestiona algunas cosas como el lugar de la mujer artista, ¿no? Hasta dónde puede una mujer llegar socialmente. Obviamente están presentes en su obra, pero en ningún caso llega a cristalizarse como denuncia o como reivindicación. Por lo tanto, me parece interesante pensar que su obra, o al menos su trabajo con lo doméstico, tiene que ver con esto del elogio que analiza Todorov, ¿no? Pensando, bueno, aquí hay algo que tiene un valor para nosotros en lo doméstico y que además puede ser pensado como, bueno, que de alguna manera me restituye esto bueno, de la realidad, ¿no? Me restituye la realidad, dice Todorov. Aquí los vestigios, o sea, en el caso de Chila Leutenegger, los espacios y actividades cotidianas tienen vestigios de gestos de virtud. Ella utiliza mucho, y también les voy a mostrar, la limpieza. En el caso, Todorov dice, bueno, en la Holanda del siglo XVII evoca la pureza moral. No es tampoco esto tan lejano, porque, por ejemplo, todo lo que es la cultura oriental, Japón, China, etcétera, la limpieza también tiene una cuestión de pureza, ¿no? Pureza moral, que, bueno, cuando uno está mal, recomiendan que uno se ponga a limpiar porque así es como que purificamos y nos purificamos. Entonces, bueno, esto es algo que también perfectamente puede estar presente en estos oficios que ella pone de mujeres vestidas de forma tradicional, limpiando, que ahora les muestro una imagen. Así como otros quehaceres diarios como la música o el vestirse que están presentes en la obra de Chila, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, yo tengo para mostrarles, sí. ¿Nos puedes poner la presentación en grande para que le veamos todos? Sí, les voy a poner Muchas aquí, gracias. y les voy a poner también y ahora les voy a mostrar un pequeño video. Estas son sus obras de living room, kitchen, ¿no? Lo que ya hace el apartamento. Esto es otra vez los pianos, tienen mucha presencia en su obra. Lo de atrás es una proyección.
obviamente ella trabaja con su imagen siempre. Esto también es un cuarto, ¿no? Generalmente proyecta algo en vídeo que vemos, entonces vemos en el cuarto el quehacer. Esto es relacionado con la vestimenta. Ella trabaja mucho con el tema, bueno, de la vestimenta cotidiana. Para ella es como una, es una parte muy importante de su obra, en tanto que esto, ¿no? Que nos condiciona, que socialmente nos... Pero no es una crítica, nunca es una crítica, al contrario, ella trabajó en moda, en la parte más comercial de moda, lo abandona por un tema bueno, ético respecto a dónde se hacen las prendas, pero sin embargo le quedó esto siempre presente y nunca es una crítica, es un hecho, ¿no? Es un poco esto que pasa en esta Holanda del siglo XVII. Bueno, es un hecho lo que hay, se pinta lo que hay, pero es cierto que no es solo lo que hay, ¿no? Hay algo hay un mensaje que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Después, aquí, bueno, esta es la de Living Room. Este es un video que les tengo para mostrar, donde está, y esto ya les voy a llegar a eso, me van a permitir que antes, bueno, aquí les voy a mostrar, perdón, voy a volver a ponerla grande. Aquí estas son dos obras, es una serie de tres, donde hay una proyección de una mujer, tres mujeres, aquí tengo dos, tengo a ella y tengo a esta, que vestidas con el traje típico de ese cantón suizo, limpiando, ¿no? Todo el tiempo, en loop, como decíamos ayer, en bucle, y están limpiando. Entonces, es ella, ¿no? Es ella, su imagen, pero vestida con eso típico que limpia, limpia, limpia. Ahora voy a volver un poco acá, ahora les voy a mostrar alguna cosa más, pero antes quiero un poco comentarles que del mismo modo, bueno, por ejemplo, en algunas obras como Pieter de Hock, Gabriel Metsu, las actividades domésticas consideradas virtuosas como limpiar, coser, cuidar niños, así como también actividades que refieren a los placeres furtivos de la vida, como las relaciones amorosas, la comida, la bebida, la música o la lectura, eran enmarcadas en impecables espacios domésticos y patios interiores cuidadosamente proyectados como santuarios, o sea, reproducidos de forma exacta. Aquí es la pintura la que tiene un rol marcado al mostrar la poesía de lo cotidiano y por lo tanto promueve nuestra disposición a otorgarles el carácter de elevados. La pintura es en sí misma elogio de lo que se pinta, va a decir Todorov, ¿no? Pero ese elogio puede ceñirse a las meras características visuales con las que se pone el acento en lo pintoresco. No es un elogio ¿no? Sino que el elogio es incluso en lo que hay, ¿no? Porque está tan cuidadosamente reproducido. La conexión entre lo doméstico en el arte contemporáneo y el arte realista del siglo XVII es la atención que el artista presta a la existencia física de las cosas, a la forma en que habitan en nuestro mundo y a la relación que establecemos con ellas. Además de estos elementos mencionados, eh, las acciones que aparecen en la obra de Cecilia Leutenegger tienen un discurrir particular, porque son acciones repetitivas que subrayan la monotonía del tiempo doméstico, cotidiano. Y esto me parece interesante, ¿no? También es una parte importante, la repetición y monotonía con la que aparece lo doméstico. Este punto me parece, bueno, especialmente interesante, porque ilustra de un modo preciso la idea de una versión antiespectacular de la vida cotidiana. Es decir, que si hay algo que hoy realmente distorsiona a nivel social, ¿no? Está distorsionado a nivel social, no ya por las imágenes de la televisión o de la industria del cine, que fueron tradicionalmente siempre con las que dialogó el videoarte, pero curiosamente, un poco lo que ayer también hablaban, ¿no? Bueno, curiosamente no, pero ya no es solo, ni siquiera por estas imágenes, sino que por las imágenes mediáticas en general, que hoy son, en su mayoría, las creadas por nosotros mismos de la vida cotidiana. Y esto es, bueno, ya no es que yo me creo lo que me dice la televisión, sino que estoy yo empezando, de alguna manera, a generar una idea de lo que es la vida cotidiana absolutamente distorsionada. La misma se presenta con un grado de intensidad totalmente desmedido, espectacular. Yo quisiera poder analizarlo desde esta idea de bordiana de lo espectacular, eh, bueno, a riesgo de que sea una cosa como que de repente no, pero bueno, ustedes ya me dirán. Una versión de lo cotidiano en su faceta repetitiva, monótona, es, en cierta forma, devolver a lo cotidiano su existencia, lo cual es útil de forma social porque allí la propuesta artística cumple un poco con un rol que algunos teóricos suelen coincidir, que es el de hablar, bueno, un poco sobre lo real, es decir, sobre cómo es la realidad.
Entonces aquí, con esto termino un poco la idea, las ideas centrales, y yo les muestro un poco esto, ¿no? Que es esto repetitivo, aquí también se da la repetición, la monotonía, y en este caso esto del reloj, un reloj como de cocina, ¿no? Entonces como bueno, eso del tiempo que tanto hablaban está presente. Yo, si me permiten, les quería mostrar por lo menos un video que tengo aquí, que es este, ya lo abro, a ver si me abre, porque a veces acá, y lo voy a compartir, porque me parece que es muy, ¿lo ven? Perdona, Florencia. Sí, Eh, es un ratito del vídeo? ¿Lo que nos vas a es un poner o es el ratito, vídeo entero? es un Vale, ratito y perfecto. termino. Muy bien, ¿Se gracias. ve? Sí, sí, sí. Es un ratito porque en realidad es todo igual. O sea que es, esto es todo el momento, todo igual, y además está, cuando se presenta, está en loop, ¿no? En bucle. Entonces, es, es la cocina, el espacio este doméstico, una acción, ¿no? El comer. Ella está, aquí hay una variante que ya está más disminuida del 50% y tiene, y un poco la idea de que esto esté en loop, bueno, es largo y todo así, no tiene sonido, es sonido ambiente, es que ella va comiendo, el pan se achica, a mí esta hora me gusta mucho, el pan se achica, el vaso de jugo también, ella lo toma, después cuando hace el loop vuelve todo a crecer y ella siempre sigue igual. Bueno, tiene un poco, conecta un poco con eso de que es para nosotros el comer y los relatos sociales, etcétera. Es todo así, o sea que, y está como en loop, y era un poco para que vieran, bueno, algo más de video. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Florencia. A mí me ha encantado especialmente porque tengo mucho interés en todo lo que tiene que ver con lo cotidiano y se me ocurren mil preguntas que, si no te molesta, dejamos para el final. Estoy Sí, segura que todos los demás también van a querer, así que bueno, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Y pasamos entonces, para que nos dé tiempo a escuchar a todos los ponentes, a Claudia Supelano Gros, que he visto que ya está por aquí. Ella es gestora cultural, profesora e investigadora. Es candidata a doctora internacional en Filosofía, Estética y Teoría de las Artes por la Universidad de Salamanca e inició sus estudios de Filología Clásica en la Universidad Nacional de Colombia. Titulada en Filosofía por la Universidad de Salamanca y Magíster de Estudios Avanzados en Filosofía, especialidad Estética y Teoría de las Artes también, por esta misma universidad. Ha participado en diversos eventos de difusión científica y publicado diversos artículos especializados. Es beneficiaria de reconocidos programas de excelencia académica e investigadora y fue invitada en la Universidad Reichens Friedrich Wilhelm Universität de Bonn, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Pensilvania. Ha sido personal investigador en formación del área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca entre el 2010 y el 2014 y actualmente es profesora de planta de la Universidad de Tolima, adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Y es también directora del Departamento de Artes y Humanidades en esta misma Universidad de Tolima. Su quehacer como docente e investigadora se centra en la teoría del arte contemporáneo, la teoría de la imagen y la relación del arte y la sociedad y la filosofía del arte. Forma parte de varios grupos reconocidos de investigación y como gestora también ha formado parte del equipo que se ocupaba de la plataforma de promoción de net.art y el arte digital, así como es también cofundadora y directora del primer Festival de Arte Ibagué. Y bueno, realmente ha organizado pues, muchos encuentros, entre otros el tercero y el cuarto encuentro internacional de estudiantes de arte de la ENEA. Bueno, y hoy nos va a presentar su pues, muy interesante ponencia titulada Interferencias, errores y resistencias, apuntes sobre el vídeo experimental en Colombia. Bienvenida, Claudia.
Hola, Placer. iba a decir buenos días, pero allí es buenas tardes. Al igual que Flor, la diferencia horaria pues hace que nosotras nos hayamos perdido gran parte del encuentro, pero espero poder verlo en diferido y agradezco por supuesto la invitación. Como ya se puede desprender de la presentación que tú has hecho, pues para mí estar en un evento en el que está la Universidad de Salamanca es como estar en casa. Me da la oportunidad además de reencontrarme, así sea virtualmente, con colegas, amigos y sobre todo con personas a las que admiro muchísimo y a quienes debo gran parte de mi formación académica. Así que, pues, lo primero, un agradecimiento especial por ello. Yo he querido, pues aquí he titulado esta mini ponencia Apuntes sobre el video experimental en Colombia, justamente porque el tiempo que tenemos para ello pues no nos permite un mayor despliegue, pero mi idea sí es hacer un breve repaso por algunos aspectos para centrarme en dos propuestas actuales, muy actuales, que están teniendo lugar en este momento, desde el video experimental. Lo primero, bueno, pues señalar que cuando se habla de historia del arte en Colombia o del videoarte en Colombia es fundamental hacer referencia al ya clásico estudio del Gilles Charalambos. Es un estudio que marcó un antes y un después y que tiene una afinidad, por supuesto, con el proyecto que aquí nos reúne y que desde el grupo de investigación y desde la alianza entre todas estas instituciones que se están llevando a cabo con el archivo en España, pues este es casi un intento colombiano que tuvo lugar y que abarcó desde 1976 hasta el 2000 y que sin duda pues quiero dejar aquí pues el enlace para que lo puedan conocer, para aquellos que no lo conocen, porque es un referente a la hora de hablar de la historia del videoarte en Colombia. En aquel digamos, estudio, Charalambos ya nos introduce sobre aspectos fundamentales, sobre cómo esta práctica pues tuvo una fuerte influencia, por supuesto, europea y norteamericana, pero tuvo un retraso en Colombia producto del acceso a las tecnologías, pero también a un cierto conservadurismo en la práctica artística. Sin embargo, cuando hacemos una revisión, podemos encontrar en este repaso histórico que hace Charalambos de manera muy minuciosa, que las primeras indicios de experimentación con el videoarte se realizan a partir de los años 70. En concreto, ubicamos la primera en el año 76 y de ahí en adelante, pues tiene mayor despliegue en los años 80 y 90. Si tuviéramos que encontrar unas coordenadas sobre las que se mueve el interés por el video experimental en Colombia, podríamos pensar un poco en estas tres que he querido señalar aquí a modo de esquema y de apuntes. Una reflexión en torno al propio medio, es decir, a la autorreferencial de las posibilidades del video, muy ligado a la música, a la escena electrónica underground de los 80s, y a las prácticas de sampleo y DJ que estaban haciéndose de un modo doméstico, pero muy vinculado a una escena profundamente underground en una época en Colombia en la que, por supuesto, la mayoría de lugares donde tenían lugar estos encuentros eran clandestinos. Y allí surge una movida experimental con el video que reflexiona, repito, sobre esta posibilidad del medio mismo. Luego tendríamos una segunda coordenada que tiene que ver con algo que ya pues hemos señalado reiterativamente, que es esta ineludible relación entre el video experimental y el videoarte y la imagen televisiva. Si tuviéramos que definir las coordenadas en las que la televisión se articula en Colombia, no son muy distintas a las que creo que sucede en otros países, que es el de entretenimiento, distracción, publicidad, pseudoinformación, manipulación, etcétera. Y por tanto el interés en esta línea tiene que ver con cómo transgredir, cómo resignificar estas imágenes que son falsas, pero con una apariencia de verdad. Y por supuesto el revertimiento de lo espectacular en sentido de Bordiano. Y la tercera coordenada sería una estrecha relación que marca y determina gran parte del arte contemporáneo colombiano, que es la relación entre arte y violencia. Si tuviéramos que pensar un poco en estas tres,
quisiera centrarme yo en las dos últimas, es decir, en esta relación entre la imagen televisiva como medio de comunicación y la dominación, y en esta segunda relación tan importante al hablar de arte colombiano, que es la relación arte y violencia. En la primera parte, sin duda, una de los primeros antecedentes es Agarrando Pueblo, que si bien no es considerada una pieza de videoarte, sí es considerada cine experimental. Recientemente, pues Luis Ospina ha fallecido, uno de sus directores, y Agarrando Pueblo pues ha tenido una revaloración como ya no como falso documental, que lo es, sino como una forma casi de contrainformación y de guerrilla de la información, entendiendo que Agarrando Pueblo en el año 76 introduce un concepto conocido como pornomiseria para aludir al modo en el que los medios de comunicación hacen una espectacularización de ciertas imágenes de decadencia, pobreza, miseria, etcétera, ¿no? Considero personalmente que efectivamente Agarrando Pueblo debe considerarse en estas coordenadas. Charalambos dirá que no, que los cineastas tenían mucha reticencia al potencial del video, pero Ospina y Mayolo, que son los creadores de este fake, ya no pensándolo desde el falso documental, sino desde un fake como estrategia contrainformativa, efectivamente pues articulado el grupo de Cali, que es un grupo con bastante trayectoria en la historia del cine colombiano, pues se articularon también las primeras muestras de videoarte y las primeras escenarios de creación artística desde el video, como puede ser el caso de Karen Lamazón o de Eduardo La Rata Carvajal, por nombrar algunos. En el año 85, Charalambos y Ramírez realizan una apropiación de imágenes televisivas titulada personalmente T-Video, en el que apelan un poco a esta excesiva dedicación del tiempo a la televisión, entendiendo que hay algo muy tradicional colombiano, que es que en cada habitación hay un televisor y que a medida que la familia puede adquirir, tiene un mayor poder adquisitivo, compra más electrodomésticos y compra más televisores, y el televisor se convierte en un miembro más de la familia, ¿no? No es como en España, que normalmente está en el salón, sino que habitualmente está en las habitaciones, en un espacio mucho más íntimo, y hay una excesiva tendencia a tener la televisión encendida. En el año 86, Carl Troller, un artista, periodista y humorista, realiza una pieza que se llama Televación, un poco en esta línea también, ¿no?, de cómo la imagen televisiva se corresponde con una forma de dominación, y digamos que estos serían los antecedentes de este primer eje. En relación al tema de arte y violencia, sin duda pues tenemos tres antecedentes principales, los tres siguen siendo vigentes. La primera es María Belia Marmolejo, desde la relación arte y violencia de género, pero su incursión en el video tiene más que ver con el registro del acto performático, mientras que Clemencia Echeverry y José Alejandro Restrepo son sin duda los mayores exponentes del video en la historia del arte colombiano. No me quiero detener mucho en ello, pero sí quisiera retomar la visión, digamos, de este tercer eje, el eje de arte y violencia, que va a estar unido a la imagen televisiva, porque a partir de los años 90 y 2000, iniciando a finales de los 80, producto del influjo del excesivo poderío del narcotráfico, la compra por parte de medios, la privatización de los medios, se empieza a generar toda una serie de relación extrema entre la revictimización a partir de las imágenes, la banalización a partir del exceso de imágenes, etc. En este eje podemos distinguir tres periodos importantes. El primero va entre los años 90 y 2000, en lo que se conoce como el conflicto, donde destaco pues estas dos figuras, la de Clemencia Echeverry y la de José Alejandro Restrepo. Allí ubicamos una pieza clásica de del videoinstalación colombiano, que es Musa Paradisiaca, de José Alejandro Restrepo. Posteriormente tenemos una etapa conocida como el postconflicto, posterior a, o llamado postconflicto, aunque por supuesto es un término que hay que cuestionar y que no es real, sino que es un eufemismo, que hace referencia a la firma del acuerdo de paz.
y sin embargo esto no afecta o no altera el número de imágenes que se ven a diario sobre las masacres, las violencias, etcétera. Y de aquí destaco una muestra que tuvo lugar en Berlín, de un colectivo que reúne a más de 54 artistas en 3 volúmenes, 54 cañonazos del post-conflict, un poco aludiendo a una burla de que en realidad el conflicto no ha terminado, pero sin embargo sí había una agenda presidencial, programática, que, digamos, revivió la esperanza, ¿no? Y hay un tercer momento, que es el ahora relacionado, entendido, y voy a aludir directamente a este maravilloso texto del Comité Invisible para referirme a este aspecto, que tiene que ver con la destrucción de estos acuerdos de paz, con un nuevo presidente y por supuesto con esta época de pandemia que ha supuesto por nuestra coyuntura una hiperconectividad, que ha supuesto una proliferación de imágenes y que en el caso colombiano pues ha sido bien particular, como veremos en un momento. En términos generales, todas estas coordenadas se caracterizan por una estética del fragmento, donde cada imagen es tomada de otra imagen, donde hay un interés por un no embellecimiento de la imagen. Por supuesto, aquí el archivo va a ser fundamental y la mayoría de estos artistas trabajan con imágenes sacadas de los medios de comunicación, en concreto de los telediarios o noticieros, entendiendo que allí es donde supuestamente se alberga la verdad, pero que en efecto donde más acontece la mentira y la falsedad es en estos escenarios. De ahí, pues evidentemente que el montaje sea prioritario, no solamente un medio, sino una forma de ver el mundo, de comprensión del mundo, y que se apele por una resignificación de las imágenes, entendiendo que el fragmento es la forma de oposición a un sistema que no admite ningún tipo de irregularidad. De ahí el título de esta ponencia, porque pues todos estos artistas van a privilegiar el glitch, la interferencia, el error, la superposición, el decollage, el collage, como formas de resignificación a partir de estos fragmentos que el mismo sistema da. Es decir, no se trata de tomar nuevas imágenes ajenas, sino desde las propias imágenes que el sistema nos da, generar fragmentos que pretendan o que permitan generar nuevas significaciones. En esta medida, esto está muy cercano a lo que Benjamin identificaba como la mente alegórica, en la medida en la que selecciona entre varios material. Aquí he puesto una cita de Central Park a propósito de este tema y que por supuesto Benjamin realiza un despliegue en torno a este tema en El origen del Trauerspiel alemán y en varios otros textos, lo mismo que en el libro de los pasajes, aludiendo al montaje como método de investigación, ¿no? Sin embargo, pues me interesa aquí simplemente señalar que el modo en el que estos artistas ven los archivos, ven la función del arte en relación a la comunicación, está muy cercana a esta reflexión benjaminiana en relación a la alegoría. Se trata entonces de plantearse una reflexión que está muy orientada al estatuto de las imágenes, a entender qué significan las imágenes, cómo funcionan, desde estas dos vertientes, los medios de comunicación y por supuesto la actualidad que involucra las redes sociales y el estatuto de las imágenes de la violencia y cómo resignificar las mismas para poder generar nuevos significados. Quisiera entonces detenerme ahora en José Alejandro Restrepo, quizás pues porque es el artista que más años lleva trabajando el video en Colombia. Sus obras pues son absolutamente conocidas, pero me interesa fijarme en una en concreto. Él indaga la manera como las imágenes transfieren los discursos de poder y el modo en el que esos discursos se incorporan a distintos actos humanos. Por eso le interesa estas coordenadas entre religión en un país profundamente católico, donde a cualquier recién triunfo, las personas se dan la bendición, o cuando los futbolistas meten un gol, lo primero que hacen es agradecer a Dios. Esta forma hegemónica de dominación a partir de la religión en una coordenada que tiene que ver con los medios de comunicación y con la violencia, digamos, es el eje central que le interesa a José Alejandro Restrepo.
y para él la fuente de encontrar estas imágenes son justamente los noticieros colombianos. Lo que él realiza es reelaborar estas imágenes con el fin de hacer visible otro tipo de carga y permitir a los espectadores una opción de resistir a la carga, que es encender un televisor en el que están todas estas imágenes, al menos simbólicamente, pero también denunciando el modo en el que el manejo de las imágenes banalizan pues, los hechos, ¿no? Aquí he incluido dos imágenes. La primera forma parte de un hecho histórico conocidísimo y trabajado por muchos artistas colombianos, que es la toma del Palacio de Justicia en el año 85 por parte del grupo guerrillero del M-19. En la imagen de arriba, pues es una imagen que fue muy difundida por los medios de comunicación, por los periódicos, y a partir del archivo audiovisual que se tiene de este registro, de este acontecimiento histórico colombiano que tiene que ver con pues la historia del conflicto armado, José Alejandro Restrepo hace una revisión muy cuidadosa, muy cuidadosa de este material y decide hacer zoom y detenerse en una imagen que pasó desapercibida, pero que según sus consideraciones, el modo en el que ponemos la lupa sobre esta imagen nos permite entender que es mucho más fiel a cómo reaccionan los colombianos frente a la banalización de la violencia. Yo voy a ir hablando mientras muestro el video, no sé si se escucha el sonido del video. Voy a ir comentando y luego ya, porque los tengo anclados a la presentación, voy a comentar para verlo y no perder tiempo, pero hay otros... No se escucha. Vale, pero hay otros que sí necesitan. Este no tiene sonido, pero para los siguientes sí tengo que cortar y ponerlos desde otro lado. Bueno, esta pieza se llama El Caballero de la Fe y lo que hace José Alejandro Restrepo es tomar en zoom esta imagen. En el fondo está teniendo lugar la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia, digamos, la retoma por parte del ejército con tanquetas, digamos, una imagen absolutamente violenta, pero este hombre está apacible en la Plaza de Bolívar, que es la plaza central de Bogotá, dando de comer a las palomas, ¿no? Mucha gente cuando ve esta imagen en la exposición de José Alejandro se pregunta si es un fake, ¿no? Si es un montaje, pero efectivamente pues lo que es un montaje es el texto, que es un texto de Kierkegaard a propósito de la ética, pero la imagen, digamos, simplemente con el hecho de hacer zoom, ya nos genera otro tipo de significación frente a unas imágenes que habíamos conocido durante años y años y años, ¿no? Recientemente se cumplió el aniversario de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre, y volvíamos a ver en los telediarios todas estas imágenes y yo pensaba justamente en esta imagen, ¿no? De que ya funciona de varias maneras. Entonces, bueno, este es un ejemplo. El resto, digamos, de artistas en los que me quiero centrar están muy ligados a la imagen pobre, aquello que Ito Steyer va a definir como la imagen pobre, en oposición a la extrema resolución, a una estetización constante de la imagen, pero también al modo en el que la transferencia de imágenes producto de la tecnología hace que estas pues se degraden, pierdan su calidad, y por supuesto se va a encontrar en el efecto glitch, en el error, en el pixel, otras posibilidades que parecen carecer de información, pero que en el fondo al ser borrosas tienen mucho más potencial significativo, ¿no? En esta medida, sí, en José Alejandro Restrepo tenemos esta atención que se pixela porque es un zoom de una imagen conocida, circulada, etcétera. En los artistas que vamos a ver ahora, en las otras dos propuestas que brevemente quiero señalar, se va a privilegiar ya la imagen pobre, producto de una dinámica propia del intercambio y la circulación de las imágenes en la forma de generar nuevas significaciones, tanto en los medios de comunicación como en las propuestas artísticas. Yo tenía anclado aquí todos los videos, pero creo que no se oyen, entonces voy a tener que hacer un salto. Para poder hablarles de estos dos proyectos que son muy actuales, uno empezó en abril del 2020 y terminó en agosto del 2020 y el otro está en curso.
necesito contextualizar un poco, se hace necesario contextualizar un poco algunos aspectos muy concretos que sucedieron pues, en nuestro país a raíz de la pandemia, pero que estoy segura que no son ajenos y que por el contrario podemos generar experiencias compartidas, porque efectivamente sabemos que si algo nos dejó, nos está dejando este confinamiento y la pandemia son imágenes, datos, circulación, intercambio, etcétera. En Colombia, en concreto, a diferencia de España, digamos, con 2 semanas o 3 semanas de diferencia, se decreta un confinamiento obligatorio en marzo 22 e inmediatamente en marzo 25 se instaura, pues producto de toda la especulación que surge de qué es el coronavirus, qué sucede, qué es el COVID, que si es, que si no es, que si se transmite, que si tal, pues se genera una sobreinformación, producto de esta sobreinformación, el gobierno nacional, el gobierno de Iván Duque, que forma parte de esta tercera etapa, el ahora, que pues es un gobierno totalitario, de extrema derecha, que está en contra del acuerdo de paz, pues toma la decisión de tener un programa televisivo diario en el que va a informar durante 1 hora todos los días las novedades, las cuestiones sobre las medidas y las decisiones que se van a tomar en torno a cómo manejar la pandemia, o al menos así fue presentado. Esto empieza el 25 de marzo y continúa hasta hoy. Es decir, llevamos 8 meses de propaganda política en el que se da una información constante a diario en todos los canales institucionales, se suspende más que además de las alocuciones presidenciales habituales y demás, y esto ha generado, y me interesa relacionar este hecho, que pues a mí me gusta llamar Duque TV, porque en realidad parece como un reality show del presidente en el que se convierte en un presentador. Me gusta relacionarlo con la hipótesis cibernética, ¿no? Aquello que Tikkun hablaba claramente de cómo se trata de un agenciamiento eficaz en el que la comunicación se convierte fundamental, y esta hipótesis cibernética está relacionada con una suerte de ideología totalitaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema de comunicación será el sistema nervioso de las sociedades, será la fuente de destino y de todo poder, como dice Tikkun, y por tanto lo importante será generar una suerte de agenciamiento. En este texto maravilloso de la hipótesis cibernética, en el prólogo y en el análisis que hace Giorgio Agamben, señala algo que a mí me parece supremamente interesante a propósito no solo del anonimato, sino de cómo la crisis y la incertidumbre se convierte en la fuente de poder en la que se nutre esta hipótesis cibernética, ¿no? Porque no hay nada que requiera de más seguridad que la incertidumbre. En esta medida, pues la contingencia con el coronavirus y la pandemia se convierte en el escenario idóneo y perfecto para que el terror, el miedo y demás, pues se genere y se permita la vigilancia extrema, se permita la circulación de información, etcétera, 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 todo lo que ya todos hemos conocido, conocemos y vivimos a diario, por no hablar pues de esta vida en sospecha, que en el que parece que el gobierno nos da la respuesta y demás, ¿no? Paralelamente a esta coyuntura, pues aquí tengo unas imágenes, ¿no? Parece un meme, o sea, decíamos que el presidente es un automeme, ¿no? Porque no hay que hacérselo, sino que él mismo, en sí mismo se lo hace. No hay gran variedad, el bote de gel antibacterial nunca se acaba, está perfecto. Le hemos conocido, digamos, todas las corbatas, pero poca información, ¿no? Entonces, 1 hora de desinformación en la que efectivamente, aquí voy a dejar de compartir pantalla para poder pasar a abrir el video en otra parte, donde efectivamente se convierte en una imagen autorreferencial, espectacular, etcétera, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Ya casi, 5 minutos. Vale. No los voy a aburrir con la imagen del presidente hablando. Tengo aquí el video de ayer, como por tener algo más interesante, pero no lo hay, no hay novedades.
Pero además de este programa, la Presidencia de la República sacó un noticiero, ¿no? El noticiero a diario de compartir las noticias importantes del día, es decir, lo que el gobierno considera que es importante frente a masacres, violaciones de los derechos humanos, que obviamente no son reportadas, y es a partir de ahí, en esta coyuntura tan particular, muy ligada a esta hipótesis cibernética que señalaba, pues que efectivamente nos encontramos, voy a volver a la presentación y pongo los videos al final, creo que es mejor para no demorarme más, nos encontramos efectivamente ante una reacción por parte de los artistas con el uso del video. Es aquí donde pues tienen lugar estos dos proyectos con los que me gustaría hablar. Siempre que veo a Duque en esta medida pienso en esta maravillosa cita de Gottfried Benn, donde no había realidad sino tan solo su caricatura, ¿no? La revolución electrónica, ¿no? Se convierte casi como la demanda de estos nuevos artistas, donde hay unas nuevas formas de lucha, donde lo que se interesa es por casi una estética de la comunicación, como señalaba Fred Forrest en ese texto clásico, donde pues la idea es justamente a partir de la distorsión generar un arma revolucionaria que permita, digamos, generar una resignificación de las imágenes. Los dos proyectos que quiero mostrar brevemente son Recreativa Televisión, que en respuesta a este falso noticiero de Duque, saca un falso noticiero hecho con imágenes de archivo, llamado Noticiero 24 Horas, se autodenominan el primer y único informativo periodístico de la cuarentena, donde la corrupción y el futuro no son ficción sino realidad, y pues es un ejercicio de arte y memoria fabuloso, donde pues el llamado Colectivo del Validadero Artístico Internacional realiza una serie de yuxtaposición de imágenes. Han masacrado a un pueblo. El pueblo al final se impone. Imágenes de archivo, ¿no? que están ahí, que han circulado, actuales, con antiguas, que lo que ponen en evidencia es que efectivamente nada ha cambiado, ¿no? Sino que simplemente es como un bucle constante en el que las imágenes nos permiten entrever. El segundo proyecto es del colectivo Despierta. Bueno, Recreativa Televisión realizó 20 capítulos, lo emitía todos los domingos. Fue censurado muchísimas veces, utilizaba el Facebook como plataforma de difusión alternativa y el canal de YouTube, y sin embargo pues decidió hacer 20 capítulos para 20 días, o sea, hay toda una lógica de por qué no hizo más, y sin embargo pues esto generó toda una serie de censuras y demás al colectivo. El segundo proyecto es el colectivo Despierta. Ellos se denominan un colectivo anónimo que busca generar una contrainformación a partir de las propias imágenes que la institución entrega para reformular las imágenes propagandísticas y alterar los signos de la realidad como un modo de resistencia, ¿no? Yo quisiera solamente mostrarles una imagen para terminar de lo que ellos hacen. Ellos manejan la estética del meme. Y bueno, yo quiero simplemente mostrar un caso para que se vea cómo funciona. El 22 de agosto del 2020, en el marco pues de una serie y un aumento significativo de los asesinatos y las masacres en Colombia, del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales de lo transcurrido del año 2019 y 2020, un incremento del 200-300% debido a digamos, al no respeto o a la no continuidad del acuerdo de paz por parte del gobierno Duque, posterior a un fin de semana en el que hubo más de 6 masacres y murieron más de 200 personas, el presidente Duque emite estas declaraciones, ¿no? Llamemos a las cosas por su nombre, los problemas no se pueden eludir.
A los problemas hay que hacerle frente con claridad. Muchas personas han dicho volvieron las masacres, pero hablemos del nombre preciso, homicidios colectivos. Tristemente hay que aceptarlo, ¿no? Esta referencia de Duque a los homicidios colectivos en lugar de masacres como parte de una estrategia comunicativa, propagandística, pues generó mucho rechazo e inspiró una de las piezas que dura 10 segundos que ya voy a mostrar. Y lo mismo estas declaraciones que hizo en octubre 2 del 2020 la primera dama de la nación, a propósito de un caso muy similar al sonado de George Floyd, pero aquí en Colombia, el asesinato de una persona por abuso policial en el marco de la violación, porque se le acusaba de violar el confinamiento obligatorio. A la primera dama le preguntaban qué opinaba respecto al exceso de fuerza policial, a lo que ella respondía: me asusta más la agresión ciudadana que la represión de la policía. Estos colectivos pues realizan unos montajes que ya quiero mostrar al final de la imagen y que señalan la imagen pobre, un poco retomando a Steyer como esa posibilidad de relación social. Quizás con estos colectivos, y con esto termino, pues podríamos pensar que es necesario volver a las pantallas porque, como ya nos decía el Comité Invisible, todas las razones para hacer una revolución están allí, pero las personas están conectadas en las pantallas, ¿no? Yo simplemente para terminar quiero mostrar los videos, los dos cortitos que hacen alusión a estos dos titulares para que vean cómo funciona la propuesta artística en el video. Y he preparado un PDF que voy a juntar aquí al chat para todos con los enlaces por si alguien está interesado en ver un poco más, ya que pues soy consciente de que voy un poco rápido y que es mucha información en este espacio, ¿no? Entonces quiero que simplemente poner este video para que se vea. En concreto me interesa el último en relación a al tema de la agresión policial, ¿no? Y de cómo la primera dama hacía estas afirmaciones a propósito de pues de la pregunta que le hacía la periodista, pues en un momento, por supuesto, en el que pues el ambiente está bastante álgido y que generó bastante problema, ¿no? Entonces voy a poner el video y comparto pantalla, dura 2 minutos, menos, dura 20 segundos y ya lo comparto. Perdón, es que esta ida y vuelta es tremenda. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Vale, listo. Este es perfecto. No sé si se ve, a ver. ¿Por qué no siguen agrediendo si hacer lo que por favor? Bueno, pues aquí, digamos, la contraposición se hace con imágenes oficiales de la posesión presidencial y con imágenes que grababa las personas, pues aludiendo a esta relación de la imagen pobre. Y pues con esto ya termino, muchas gracias, y voy a poner en el chat el archivo que les comenté. Gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, y muchas gracias por ese link que estoy segura de que todos estamos muy interesados en poder revisar. Lo mismo que con Florencia, pasamos las preguntas más tarde, porque vamos además con un poquito de retraso, mea culpa aparte, perdón. Y presento muy rápido al profesor José Gómez Pinto, que es doctor en Filosofía, Estética y Teoría del Arte, también por la Universidad de Salamanca, además summa cum laude y premio a la mejor disertación en 2002. Enseña en la Escuela actualmente de Artes, Arquitectura, Artes y Tecnología de la Información de la Universidad Lusófona, Lisboa, y en la Universidad también Lusófona de Oporto, ambas en Portugal. Es profesor invitado de varias
Redes Universidades, director de un programa de doctorado en Media Art, vicepresidente de la Asociación Nacional de Comunicación de Portugal y vicedecano ECATI ULHT desde 2012. Hoy nos va a presentar una ponencia que se titula, y lo voy a leer en portugués, así que mil perdones, Una cámara indiscreta, un molar sobre a obra de Iván Marino. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación que me habéis hecho a todo el comité organizador. Saludaros, nunca una palabra se ha vuelto tan literal y al mismo tiempo tan cínica. Cuando saludamos ahora queremos decir justamente eso, no me infectes. Y lo que voy a hacer para que se vea la obra de Iván, de este artista, es un recorrido muy de puzzle, pero muy rápido, para que podamos mirar las imágenes. Bueno, si no dijera nada, se podría incluso discutir a partir de ello. Bueno, empezaría por una frase que algún día escribiré un libro sobre esto, que dice, bueno, que es una idea que está concentrada en lo siguiente, que lo que olvidaron los modernos, entusiasmados por la lectura de Kant, fue que el fundamento del fin no está en el arte, sino en la técnica. Es decir, eso es lo que la técnica es justo lo que está por detrás y siempre lo que es el fundamento de esa finalidad que se pensaba como ajena al mismo hacer. Bueno, eso se desarrolla Federico Kittler, un filósofo alemán que se ha muerto recientemente en el 2011. Bueno, la idea es muy simple de estos autores, es que cada técnica tiene una red discursiva por detrás que determina el acceso a la realidad y a todo lo que posibilita. Bueno, con el vídeo, o la posibilidad técnica del vídeo, ya confirmado con la cámara de filmar, con las grabaciones que el gobierno inglés hizo en los campos de concentración y comandados por Alfred Hitchcock, bueno, que se acabó de montar solo en el 2014, es que con el vídeo lo que aparece es la posibilidad, por lo menos ideal, de poder, de hacer posible fijar, de hacer posible notificar toda lo que es la realidad. Y lo primero es que lo que empieza a salir de ahí es justamente ya una idea que no voy a, como digo, voy a hablar por fragmentos de la misma violencia. Es decir, que la técnica es el ejercicio que el hombre hace de violencia hacia sí mismo. Bueno, eso nos va a permitir que, bueno, nos permitiría, si tuviéramos tiempo para hacerlo, volver a interpretar la figura del demiurgo en el Timeo de Platón, pero simplemente hacer un apunte, es de que la técnica, cuando es pensada, se vuelve como una interferencia entre el saber, la intimidad, lo cotidiano, el documento, la contingencia y al mismo tiempo el arte. Bueno, esa posibilidad, esa violencia que está inherente a la técnica, bueno, la pensaba Benjamin como la posibilidad de que la obra de arte, dice él, que diera ver un rayo de luz y después del cual ya nada se pudiera ver, pero que había sido mostrado en ese momento. Habla también Benjamin en el deber de mirar, es decir, de estar, o de dedicar la mirada a lo que se nos es presentado para ver. En la idea de las tesis de la filosofía de la historia, la segunda o la tercera, bueno, no lo he apuntado, hace justamente una referencia al cronista, y os leo un poco un extracto de lo que dice Benjamin sobre el cronista, ¿no? Que podría ser perfectamente el hombre de la cámara de filmar,
o el hombre que tiene ahora el aparato que permite registrar todas las imágenes a su placer. Él dice, el cronista narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad, que nada de lo que haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Bueno, recordamos aquí, o se conmemora hoy, no sé si ayer yo no pude estar por cuestiones de trabajo, se conmemora hoy, un 13 de noviembre del 2015, que fueron los atentados, que están muy relacionados, los atentados en París, fue un poco más tarde, y una profusión de imágenes que fueron siendo tomadas a partir justamente de esos soportes. Benjamin también en un otro texto nos hablaba de que para poder mirar, es decir, o que el mirar necesita una distancia justa. Lo mismo que viene a decir un poco más tarde respecto a su obra Eduardo Chillida, que ya haré la cita. Bueno, las imágenes, y ya quiero terminar para luego dejar la discusión, las imágenes de Iván, o las imágenes de Iván Marino, un artista italo-argentino sediado en Barcelona, son imágenes donde la cámara es indiscreta, pero no para el objeto que es filmado, sino para el que ve las imágenes, ¿no? Hay como que una idea detrás o por lo menos veo yo la idea que está por detrás de la obra de Marino, que es alguien que va de incógnito y que nos presentan imágenes brutales, imágenes violentas, imágenes que son imposibles de pensar como repetibles, pero que al mismo tiempo cumplen el precepto de Benjamin, que es pensar el espectador en tanto heredero que es esperado en la tierra, en cuanto al registro de algo que todo un discurso técnico, todo un discurso social ha querido evitar que se mirara, o por lo menos elidido los deseos de mirar eso que existe, pero que no queremos mirar. Hay un texto del 51, aunque se empieza a escribir en los años 20, de Martin Buber, que se llama Distancia primordial y relación, donde presenta el concepto del arte como una relación que dice lo siguiente, y ya paso a enseñaros algunas partes de la obra de Iván. El arte, dice Buber, no es la expresión de la objetividad natural, ni de la expresión de la subjetividad espiritual, sino que es la obra y el testimonio de la relación entre sustancia humana y sustancia rerum. Es el reino del entre que se ha convertido en una forma. Decía Chillida en el 96, a propósito de recibir el premio Nobel, el doctor honoris causa en la Universidad de Alicante, tenía una frase en su texto de Laudatio, de presentación, que decía: en una línea el mundo se une, como en una línea el mundo se divide. Yo creo que la cámara y las obras de Iván, o de cómo se puede leer la obra de Iván Marino, es un poco eso. Y os vuelvo a compartir. Espera. Yo os voy a parar porque no os voy a dejar ver todo, porque estamos antes de comer.
Ángeles de la muerte, ponen sueño en la gloria y en la vida y la muerte. Ángeles de la muerte, ángeles de la muerte, ponderan los misterios de la vida y la muerte. Ángeles de la muerte, ángeles de la muerte, entregan lucimientos por la vida y la muerte. Ángeles de la muerte, ángeles de la muerte, preparan nuestra gracia y la vida y la muerte. Ángeles de la muerte, ángeles de la muerte, alivian nuestro... Bueno, yo creo que ha sido... Luego, claro, yo he intentado poner las imágenes que me parecían más los trechos significativos de esa cámara que se acerca a la intimidad de personas que sabemos que existimos, pero que nos negamos a ver. Bueno, estoy dispuesto, bueno, abierto a vuestros insultos o preguntas, lo que queráis. No creo que eso pueda llegar. Muchísimas gracias a los tres ponentes y especialmente a José Gómez Pinto, en este caso, por la enorme amabilidad de ajuste al tiempo que ha sido, pues para todos, una pena a la vez no poder escuchar más, porque yo creo que nos quedamos con ganas de escuchar todavía más a Florencia, que también perdón mil veces por ese cortar, a Claudia y a José Manuel. Yo me siento realmente muy contenta de haber formado parte de este momento y tengo preguntas, pero me gustaría mucho si alguien tuviera antes, sería un placer para cualquiera justo en este momento antes de comer. Sí, por supuesto.
Florencia. Perdón, estoy acá con los pequeños. No, simplemente un comentario que bueno, que me pareció impresionante, José, bueno, Claudia también, muy interesante. Y nada, pero bueno, quería específicamente, si podía tal vez decirnos algo más, José, sobre esto que no llegamos a ver. Bueno, como yo entiendo esto que expresas, desarrollar un poquito más lo de este rol de lo artístico en esta hoy, ¿no? En esta situación en que hay cosas, personas que existen, situaciones que existen, realidades que existen y que no llegamos a ver. Cómo profundizarlo un poquito más me pareció súper impresionante, la verdad, las imágenes. Bueno, la idea es muy larga, es decir, que se tiene que venir de una justificación que venga desde largo, pero la idea es la idea que está, y no por casualidad, los textos que he citado de Benjamin son de la primera época y no por casualidad estas imágenes me recordaron a Buber, que es la idea de que hay que salvar algo, ¿no? Hay algo que salvar. Y bueno, mucha gente ve estas imágenes como conectadas con voyerismo, con el psicoanálisis, intentando captar lo que es, no, simplemente la forma como la cámara, como decía Chillida, ¿no? En una línea el mundo se une y en una línea el mundo se divide. Y yo creo que la forma como Iván nos va presentando, pero podéis ver sus obras, y va pairando sobre lo que es estos personajes que están totalmente olvidados, es rescatarlos para nosotros, para pensar lo que no es visible, lo que no tiene visibilidad. Es decir, en el fondo lo que está haciendo es recurrir de una técnica que es la que más hace visible las cosas para enseñar lo que ella misma ha hecho olvidar. No, bueno, tú has subido de una habitación por tus niños, es decir, sería casi, ¿sabes? Como si no pudiéramos ver que tus hijos estaban ahí, te estaban pidiendo dame de comer, que para ya de hacer la tonta y estar mirando. Claro, eso sería como esa intimidad, ese espacio que la cámara ahora mismo nos está haciendo a todos. Ahora mismo acabáis de escuchar que me han dado al timbre de mi casa, es decir, sabéis que me están llamando. Claro, todo eso ahora queda registrado, y es explotado hasta al límite, pero lo que se explota es algo que nos apetece ver, algo que deseamos ver. No, nunca se capta lo que es tan absolutamente lejano que no queremos escuchar. Yo creo que es esa misión, ¿no? Porque se trata de una misión de la cámara de Iván Marino, es esto, de ir a esos personajes para rescatarlos. Claro que nos lo devuelve con una violencia muy fuerte, ¿no? Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta Gracias. para Florencia. Bueno, me ha gustado muchísimo todo lo que tiene que ver con lo cotidiano y decía antes que es para mí muy especial. Y además veo que hay una relación que va en la línea también, ¿no? de José Manuel Gómez Pinto, porque ese pararse en el detalle, ¿no? Con una estética muy diferente que, por cierto, que a mí por lo menos me has hecho descubrir y que me ha gustado mucho. Y que te quería preguntar, por cierto, si no te recuerda un poco a Susana Reverdito, que no sé si la conoces o no, pero vi en el PowerPoint un momento en el que había un jarrón. La conocí hace no mucho y muy poco, y sí que me hizo como acordar, no llegué a profundizar en esa artista,
pero bueno, aquí hay otros artistas, hay un artista brasilero, Antonio Augusto Bueno, que por ejemplo, que tiene recientemente, montamos una muestra de él en la universidad que tiene cosas similares, hay como muchos artistas que están como en esta línea y me parece importante, y por cierto, gracias por el hilo con José Gómez Pintos, que bueno, a mí me parece muy interesante. Un minuto. Me gustaría mucho llegar a ese grado de reflexión, porque me interesa, es un poco el camino al que quiero ir, pero bueno, ciertamente necesito como profundizar más, pero bueno. Sí, conocí a esa artista hace no mucho, es más, me había olvidado de ella, así que ahora la voy a retomar. Pues me ha gustado mucho, Sila, y sí que voy a retomar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Más que una Pues pregunta, sí. más que una pregunta era aprovechar que están los tres y agradecerles, por supuesto, porque, bueno, porque el que estén, sobre todo Flor y Claudia, aquí a estas horas, pues conlleva un cierto problema de organización, ¿no? Y eso se lo agradezco mucho también. Y luego, claro, el viaje al que nos han sometido los tres es agotador. O sea, veníamos ya de un viaje intensísimo con Javier y con Sally, y ahora, bueno, pues incluso ya cuando José, cuando Pinto ha traído a colación a Buber, pues yo ya he empezado, ya mi cabeza ha empezado a echar humo, ¿no? Porque, bueno, conozco un poco el trabajo de cada uno de ellos y de algunos de los artistas que han mencionado, y me parece que bueno, quiero agradecerles y todo lo que hay, todo lo que nos dejan para pensar y para trabajar. Pero creo que hay alguna pregunta por ahí en el chat. Muchas gracias. No, perdón, pero aprovecho, quería hacer otra pregunta a Claudia, porque Claudia, también me pareció, bueno, muy impresionante lo que cuentas de esto del presidente, de cómo los artistas, por suerte, están tomando estas cosas, ¿no? Y están como tratando de ver cómo hacen un contradiscurso a esto, que claro, que a veces es un poco el espíritu con el que el videoarte nace, ¿no? Tratar de generar un contradiscurso en este escenario que era el medio, y que parece que el que aparece en el medio es el que impone su discurso, su verdad. Yo te quería preguntar, porque a veces, ¿cómo esto en tu país o con estos artistas llega al público, ¿no? O sea, por ejemplo, estos videos solo se pueden ver, porque esto es un tema, porque claro, queda al final, a veces da la sensación de que esto queda como en un círculo de los que vemos este arte, los que estamos pensando en esto, los colectivos artísticos, y como que te dan ganas de que esto llegue a la gente, como que bueno, vamos a ver cómo hacemos, se da en Colombia estos trabajos, como si estos colectivos de alguna manera intentan que esto llegue, o cómo pensás que podría ser, porque capaz que ahora no es, pero ¿qué te parece, qué caminos podrían haber como para que esto, bueno, pudiera de alguna forma penetrar en esta cuestión social? Bueno, pues sí, Flor, pues en el PDF que les he adjuntado ahí, la mayoría manejan redes sociales, o sea, la gran mayoría lo difunden a través de redes sociales, Instagram y Facebook, porque justamente ese formato permite que llegue a un mayor público, ¿no? Luego también hay otra opción que tiene que ver con las asociaciones y las organizaciones de líderes y lideresas, es decir, defensores de los derechos humanos, que les interesa particularmente generar una difusión. Por eso el formato es pequeño, los clips no duran más son cápsulas de 20 segundos, utilizan mucho la estética del meme, incluso el José Alejandro Restrepo, que quizás es mucho más serio y más de la historia de otra época, pues recientemente se le ha visto conversando con líderes y lideresas a propósito de la necesidad de defender el acuerdo, del papel del arte. Entonces yo creo que sí que se ha iniciado sobre todo una idea de sacar esto del ámbito del arte
justamente también estos colectivos desde el anonimato revierten como ese ego del artista, de quién es el artista que está ahí, sino que justamente el anonimato forma una parte fundamental en que no se distraiga la atención, ¿no? Otros artistas como Doris Salcedo, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, que son un poco de otra época relacionada con este tema de arte y violencia, pues ya casi que se nubla lo que hacen por el nombre, mientras que aquí incluso hay otro tema que es la participación colectiva, y es que muchas de las imágenes son tomadas de las propias redes sociales que las personas mismas graban con sus dispositivos y convierten en virales. Entonces automáticamente eso ya genera una sensación de colectividad en la creación propia del video o del uso del video, porque en la mayoría son estas imágenes que se están captando desde nuestros dispositivos. Y yo creo que por ahí es la mejor vía, ¿no? O sea, creo que por ahí es por donde hay que seguir. Sí, me decía eso, que ese último, que era la estética del meme, me parecía ideal para generar algo como muy interesante, todo lo del meme. Gracias. Yo quería daros a las tres las gracias, porque han sido 3 intervenciones estupendas y yo creo que, como decía Antonio, ¿no?, nos han abierto otras puertas más, ¿no? Si vamos estos 2 días abriendo puertas, pues ahora temas que realmente requerirían muchísimo más tiempo, ¿no? Siempre lo que nos falta es tiempo. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por el esfuerzo, por el madrugón y también por la brevedad final, que realmente esto siempre pasa, ¿no? Y lo siento muchísimo. Bueno, seguimos, no sé si Antonio quieres decir algo más o seguimos esta tarde en... Sí, muchas gracias, Ana. Bueno, yo creo que despedimos acumulando todavía más preguntas y más cuestiones y nos despediríamos aquí, ¿verdad, Ana? Y nos volvemos a ver en la sesión de la tarde, que promete ser también muy intensa y que necesitamos un mínimo respiro para poder afrontarla con tranquilidad, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos luego dentro de un ratito.